Mientras están comiendo les comparto la idea. Sí, porque el conta se nos va temprano y como va con dedicatoria para... No, no es cierto. No, con perdón. Ya va a quedar grabado, No, es una idea que quisiera dejar. Yo le leo las citas, luego se las paso. Vamos a solamente hacer oración para bendecir los alimentos. Gracias, Señor, porque pones alimentos cerca de nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que no tendremos falta de ningún bien, Señor, y somos testigos que lo importante, lo necesario, lo tenemos, Señor. Gracias por eso, Señor, por el momento de compartir, Señor, con buenos amigos, Señor. Gracias, Señor. Bendice este momento con tu presencia y tu dirección. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Les comparto una idea. Estaba leyendo en la Secretaría de Salud Pública, en su página, como los derechos a los que tenemos como pacientes, los derechos a los que todo paciente, a todo enfermo tiene derecho. Hay varios, lo publican: recibir atención médica adecuada, es un derecho que tenemos, recibir un trato digno y respetuoso, pero uno de los puntos que publica la Secretaría de Educación es recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Ese es un derecho que tenemos como pacientes. Cuando vamos con un médico, tenemos el derecho a recibir información suficiente, que nos digan qué es lo que estamos padeciendo, ¿sí? Que nos digan qué es la situación, lo que nos está provocando, que esa información sea clara, que esa información sea oportuna, que me la digas antes, no que me la digas después, ya que pasó y, bueno, lo que pasa es que tú tenías, pues debiste haberme dicho, ¿sí? Es una responsabilidad. Un buen médico es el que cumple, el que tiene esa ética. Me puse a buscar por ahí acerca de lo que llaman el juramento Hipócrates, que tiene 2500 años de existir ese juramento, y también de alguna manera deja entrever eso, el ser transparente, el ser veraz con el paciente. Leí también la Universidad Nacional Autónoma de México, en su ética, el Tecnológico de Monterrey en su ética, como que el médico debe tener claro, aunque no es exclusivo de los médicos, todo profesional debe de tener esa característica: transmitir información, ser responsable con la información. La ética médica o la ética de un profesional exige que se hable con la verdad. Cuando vamos con un médico, esperamos que nos dé un diagnóstico acertado, porque también como pacientes tenemos que ser así como un buen médico, un buen paciente, y esperamos que nos den un diagnóstico acertado. Tal vez no nos guste escucharlo, tal vez no queramos escucharlo, pero necesitamos escucharlo, necesitamos que nos valore. Y para que eso ocurra, también nosotros tenemos que ser veraz con ese médico. Si vas con el médico, y sería lo mismo con un abogado: oye, ¿qué pasa? Mira, la situación es esta. Tienes que decirle a tu abogado, tienes que decirle a tu médico, tienes que decirle a tu arquitecto, a lo ingeniero, tienes que decirle. Si tú te reservas información, te expones. Así es sencillo. Damos información y luego nos dan información. Pudiéramos no estar de acuerdo, repito, pudiéramos no estar de acuerdo con la información de ese médico, pudiéramos no estar de acuerdo con el tratamiento, pudiéramos no coincidir con él, pero si es la verdad y si es lo que necesitamos, bueno, pues lo que sigue es ponerlo en práctica para poder sanar. Así, es muy sencillo. Yo creo que algunos de nosotros hemos pasado por esa situación, y claro que en el momento es incómodo, pero después es: gracias, señor doctor. Gracias por eso. Sucede. Si un médico no hiciera eso, no sería un buen médico. No lo recomendaríamos, no regresaríamos con ese médico. Y si yo no atendiera lo que el médico me dije, yo sería un mal paciente. Y repito, igual con el abogado. Si yo no soy veraz con el abogado, después no le puedo reclamar. Y si el abogado no es veraz conmigo, no sería un buen abogado. ¿Sí? Bien, debiera ser lo mismo con el profesional de lo espiritual. Debiera ser lo mismo, y debiéramos tener esa misma actitud, esa misma necesidad. Mira, llámale sacerdote, llámale ministro, llámale clérigo, llámale pastor, llámale cura, como le quieras llamar, profeta, maestro, el mensajero de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando ellos nos hablan? ¿Cuál es nuestra ética como buenos pacientes? Bueno, ¿cuál sería lo que debiéramos actuar? Porque sucede, van a la iglesia, no, están tirando pedradas. A ver, lo he escuchado. No, es que están tirando pedradas. No, ¿cómo pedradas? No te están lastimando, te están diciendo algo importante para tu vida. Tal vez estás en una situación complicada y por eso lo sientes como dedicatoria, pero no. Los siervos de Dios no tiran pedradas. ¿Sí? A veces no, te sentiste aludido. Es que ya me sentí aludido. Te sentiste aludido. Qué bueno, era para ti.
¿Te llegó el mensaje? ¡Qué bueno! Tal vez era para ti. ¡Qué bien! Dios te ama y te toma en cuenta y llega con un mensajero oportuno para tu vida. Eso es hermoso, pensar que si tenemos alguna situación, que estamos pasando por alguna situación, Dios se toma el tiempo y a través de la inspiración, a través de la dirección, llega con un mensaje. Deberíamos de decir gracias. Deberíamos de estar agradecidos. Así como estamos agradecidos con ese médico, y decir, mira, yo no sabía, pero fui con el médico y mira, me encontró esto y me dio esto. Porque eso preserva la vida, o eso nos da una calidad de vida. Es lo mismo en el área espiritual. Somos carne, pero somos espíritu. Y si de alguna manera Dios inspira a un mensajero, Dios inspira a un sacerdote, Dios inspira a un cura, y ahí en la iglesia, en el templo donde vamos, llega un mensaje. Gracias, Dios, por eso. Pero luego sucede, no, me lo dices porque me conoces. Y luego, no es lo mismo con el médico de toda la vida. No tenemos un médico de toda la vida con el que vamos, y precisamente vamos con él porque nos conoce. Porque nos conoce y vamos con él y nos va a dar algo porque ya nos conoce. La historia médica, bien, es lo mismo. Vas con ese ministro y a lo mejor vas con esa iglesia y el sacerdote ya te conoce y sí, te lo va a decir y te lo dice porque te conoce. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Que en el área espiritual rechazamos el mensaje cuando es un conocido. ¿Por qué buscamos que sea el desconocido, el que no me conoce, el que no sabe cómo estoy, el que no sabe cómo ando y me transmite un mensaje? ¡Wow! No me conoce, no sabe quién soy, no sabe por lo que estoy pasando y me lo dijo. Un milagro. Ok, está bien, sucede, pero tal vez te conoce, tal vez sabe cómo andas, tal vez sabe lo que estás padeciendo y te lo dice. Y te lo dice porque te conoce. Y entonces es menos importante la información, es menos valioso el mensaje de parte de Dios. No debiera ser así y no debiéramos reaccionar así, no debiéramos molestarnos si alguien, ya sea que nos conozca, nos dice, hey, regresa sobre tus pasos y corrige esa conducta. En la carta a Timoteo, según de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te pido con intensidad, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a aguantar, no van a soportar que les hables la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cualquier siervo de Dios, cualquier ministro, cualquier sacerdote se ha preparado para esto. Vas ahí a la iglesia y la persona que está ahí en ese templo, esa persona se preparó o Dios lo inspiró para redarguir, que es contradecirte de pronto. Eso es redarguir, es contradecir, es impugnar algo que tiene alguna falta. Eso es el trabajo de un cura, de un sacerdote. Esa es su profesión, a eso se dedica, a redarguir, se dedica a reprenderte. Esto es amonestarte, advertirte, a prevenirte, inspirado por Dios, a exhortar. Es incitar a alguien con palabras para que haga o deje de hacer algo. Es lo mismo que hace un médico. El médico te dice, mira, te voy a quitar esto, esto y esto. Ay, bueno, me lo quitaron. ¿Por qué? Porque te hace daño. Y vas con el profesional espiritual, vas con ese, porque permítanme llamarle de esa forma al sacerdote, y el sacerdote le dice, te voy a quitar esto y esto y esto. La semana pasada hablábamos y decíamos, es que cuando Dios te quita, no te quita, Dios realmente te quiere dar. Te voy a dar esto, pero es a través de... Pero ¿en qué momento el siervo de Dios deja de hablar? Queremos que el siervo de Dios nos deje de hablar, queremos que el ministro nos deje de hablar, queremos que el sacerdote nos deje de hablar. El Señor Jesús en algún momento se para en Jerusalén y Mateo 23:37 le dice al pueblo, Jerusalén, Jerusalén, que es el pueblo de Dios, los que supuestamente están cercanos a Dios, le dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Porque llegas, y sí, de pronto la palabra de Dios es fuerte, porque tiene que ser fuerte. Si eres un buen padre, en algún momento les hablaste fuerte a tus hijos porque tenías que hablarles fuerte, porque era necesario, por su bien, hablarles fuerte. Y esperas que pongan en práctica de igual manera. Pero algo sucedió, y el pueblo, ¿qué hizo con los siervos de Dios? Pues
apedreó, los mató. Sé un buen paciente con tu médico, pero sé un buen paciente con tu médico espiritual. Sé un buen paciente cuando Dios traiga un mensaje. Dice Salmos capítulo 2, verso 10: ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Permite que te amonesten. Vamos a permitir que nos amonesten, vamos a permitir la corrección. Si hay una amistad, si hay una relación, si hay una costumbre, si hay una práctica, si hay algo que de alguna manera, aunque no lo veamos, se pueda volver contra nosotros o pueda poner en riesgo nuestra condición, Dios nos ama y Dios nos va a transmitir un mensaje. Pero tengamos esa humildad para reconocer. Mira, yo lo he visto que no me gusta, ya no me gusta, ¿cómo? Me cambio de iglesia. No lo haces con un médico. O sea, mira, es lo que tienes y es lo que ocupas. No, ya no voy con ese médico, me dijo que entonces lo que tienes, vas con otro, te lo voy a volver a decir. En algún momento Dios dejó de hablarle al pueblo. Dice, mira, ya te lo dije, no lo quieres escuchar. Te envío un mensajero y lo apedreas, te envío un mensajero y lo matas, porque no aceptas amonestación. Lee la Biblia. Juan el Bautista le señala a Herodes que tiene a la mujer que no debe tener, lo encarcela, lo decapita. Esteban se levanta con el pueblo, le dice lo que está haciendo, lo apedrean, lo matan. Jesús mismo viene y confronta al pueblo, lo crucifican. No estaban haciendo lo que debían hacer. Cuando llega un mensaje, pero cuando llega un mensaje es porque Dios te ama. Y cuando llega la disciplina es porque Dios te ama. Dice Hebreos 12:7, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Fíjate, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué clase de hijos seríamos? ¿Queremos ser hijos de Dios? Muy bien, soporta la disciplina. Ese es el indicador. A veces decimos, todos somos hijos de Dios. No, perdón, todos somos creación de Dios. Hijos los que aceptamos su palabra, los que soportamos la disciplina. Es que el sacerdote no tiene tacto. No tiene tacto. ¿Quieres que médico te diga que no tiene tacto? Y llega y, bueno, pues era necesario. Sí, era necesario. He visto una enfermera y llega y hay que lavarle la herida y le lava y le talla y le mueve y te duele. Sí, te duele. Es parte del proceso para sacarte adelante. Pero sucede que llega, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres a alguien que te endulce el oído? Esos son los falsos profetas. ¿Quieres a alguien que te diga lo que quieres oír? Esos son los falsos profetas, esos son los falsos médicos. No, usted no tiene nada, usted está bien, váyase a su casa. Y luego, toda la vida, digo, ya está bien, ¿no? Hace como 25 años, 27 años muere mi abuelo. Mi abuelo muere de un infarto, camino a Tampico, iba a Tampico a vender una casa. Él ya se había jubilado, él iba a vender su casa porque quería viajar con mi abuela, le gustaba viajar con mi abuela y ya tenía un plan. Esa semana va al médico, va al cardiólogo, le hace un estudio, le dice, señor, usted tiene un corazón perfectamente bien, yo envidio su corazón, le dice el médico. Esa es la historia que se cuenta en la familia. Quisiera yo llegar a su edad de tener un corazón como el suyo, y él al día siguiente se va a Victoria, a Tampico. En San Fernando se siente mal, se baja del autobús, camina 100 metros hasta donde está un dispensario médico y ahí le da un infarto fulminante y muere. No lo entendimos. Oye, le acaba de decir que no tiene nada, le acababan de decir que está bien, tal vez la máquina no funcionaba, tal vez, no sé, la voluntad de Dios. Necesitamos profesionales en nuestra vida que nos digan realmente lo que tenemos, pero también necesitamos profesionales espirituales. Vamos a tener acceso a profesionales espirituales, vamos a tener acceso a ministros, a sacerdotes, a pastores, a profetas, a apóstoles, como le quieras llamar, a mensajeros buenos, cuando tú seas alguien bueno, sensible a la palabra de Dios. Que tengas humildad para reconocer la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios y decirle gracias. Porque aunque me confronta, es bueno para mi vida. Gracias porque Dios me ama y me muestra y me manifiesta su amor enviándome un mensaje que aunque me confronta es bueno e indispensable. No ser ese reclamo que hace Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados.
No apedrees a los que te son enviados. No apedrees. De veras, no seas esa persona que dice, no, es que vas a la iglesia nada más a que te tiren pedradas. No son pedradas, son manifestaciones de amor. No son pedradas, son manifestaciones de amor para tu vida. No es que te sientas aludido. Si te sientes aludido, qué bueno, te llegó el mensaje. Significa que te llegó, te caló aquí. Te llegó. Ponlo en práctica. Porque gracias a Dios tienes a un profesional, tienes a alguien que fue sensible a la voz de Dios, tienes un verdadero profeta, un verdadero hombre de Dios allí donde te congregas, que fue sensible a la voz de Dios y que pudo transmitirla. No es fácil. Si eres profesional, sabes que de pronto llegar y decirle, ya seas abogado, ingeniero, decirle, ¿sabes qué? Mira, lo tienes que tirar y volver a hacer. Lo siento, el cimiento está mal hecho. Oye, se va a enojar y me va a cambiar. Bueno, eres contador y vas a decir, ¿sabes qué? Mira, pues desde abajo y ni modo, pues hay que empezar. Oye, pero es que, pues es que hay que pagar. Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer. Tienes ética, lo tienes que decir. Oye, se va a enojar y te va a cambiar. ¿A qué te dedicas? El ministro es el mismo, el siervo de Dios es el mismo. Te va a decir, porque Dios te ama. No lo apedrees. Nunca digas, me está tirando pedradas. Nunca digas, me sentí aludido. No te cambies, de veras. Si Dios te pone en un lugar, quédate ahí. Dice la Biblia, Salmos capítulo 1, plantados junto a corrientes de río. Plantados, eso es plantado. No desplantas un árbol, no es fácil desplantar un árbol. Lo expones cuando lo sacas y lo arrancas. Plántate. Plantados junto a corrientes de río, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando estás plantado das fruto, cuando no das fruto es porque no estás bien plantado, no estás en tierra firme, no estás dando fruto. Tal vez estás con un falso profeta, perdón, pero si estás con un buen profeta, dale gracias a Dios aun cuando el mensaje te lastime y te confronte, porque significa que Dios te ama tanto que envió un mensajero que te expone su vida. Jerusalén, Jerusalén, que matas y que apedreas a tus profetas. No es nuestra historia, porque somos sensibles a la voz de Dios. ¿Sí? Hacemos una oración y damos gracias.